11 de la mañana ya la tenemos con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes, a Juli Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Qué tal? Hemos hecho cambio de roles. Cambiamos de lugar Porque se contracturaba la señora. porque para mirar al invitado tenía que... Claro, igual usted, ese es otro tipo de micrófono, o sea, es el mismo micrófono, pero es otro tipo de pie, así que acérquese. Acuérdese que no es perimetral este. Claro, sí, porque cuando haya más dinero, No, bueno, porque hay un montón, bien. cuando haya más, Hubo un gran avance. y si a usted le parece que no, tremendo. Bien, ¿qué se trajo para...? Perdón, primero, va a estar hoy en la clase abierta en defensa... Bien, perfecto, nos vemos ahí. 95. Que lo hago, no lo voy a dejar de hacer ahora. Hice durante el menemismo. No lo voy a dejar de hacer ahora. Pudimos impedirle a Menem que privatizara, así que lo vamos a impedir otra vez más. Juli, me parece que está apagado el micrófono, ¿no? ¿Vos sabés que sí? Estoy tratando de buscar el problema Yo me voy a bajar acá, un segundo, me espera. y puede ser que sí. No toqué nada. A ver, ahí. Ahí me está. escucha. ¿Por qué la gente tiene la costumbre de apagar el micrófono cuando se va? Seguimos Ella. al aire. Yo no, 93 empezamos puntos. otra No, vez. no, no, Hola, ella. ¿qué tal? Juli? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Tanto Ella, vos no tenés la culpa. Era una Juli, película de Charles Chaplin. No, el día de la marmota era. Ah, Y dentro de bueno, 5 minutos. sí. Hola, Juli. ¿Qué tal? O Doris ¿Qué hora también. es? ¿Qué hora es? 11 y 15 y Bien. 18. ¿Alguien va a 17. consumir el agua esa? No la podemos ponchar, pero... yo, sí, ¿Alguien va a yo. consumir? Ay, se apagó, Uy, pero por eso favor. está, claro. Bueno, Ahora, la ahora, dejamos ahora. porque en un ratito viene Chata Marcelo García, a hablar sobre la Muy clase importante, de educación, así que muy importante. la dejamos con la invitada de hoy. Sí, con la que seguramente terminemos hablando Por de lo supuesto mismo. que sí. Digo, a quienes tuvimos la suerte de poder atravesar una carrera universitaria, sabemos de su importancia, no por nosotros, ¿no? Yo ayer lo hablaba con mi hijo y le decía, bueno, no es hablaba con mi hijo que tiene 16, que va a quinto año de secundario, le queda 1 año y medio de secundario y él ya tiene planes de irse a estudiar, y entonces hablábamos de su familia, quienes habían sido las primeras generaciones de profesionales universitarios, ¿no? Ujú. Y cómo eso no solo había permitido un ascenso social, sino también el acceso a lo cultural. Así que me parece que hay que hablar mucho con los jóvenes Sí, señora. y contándoles un poco la historia, ¿no? Como Ujú. esto ya intentó implementarse durante el gobierno de Menem y con cantidad de tomas. Nosotros estábamos en la facultad en ese momento. Nos la pasábamos haciendo clases Cantidad abiertas de en tomas, cantidad de clases ¿Sí? abiertas, cantidad de En la calle. marchas, pese a las represiones, logramos que no se privatizara Ujú. y que muchos chicos pudieran acceder a la, De a la acá, formación de ahí universitaria. hasta acá un montón de egresados. Claro, en Chacabuco también sucede, digo, porque por ahí esto no se ve en una sociedad tan pequeña como la nuestra, pensando que solamente está la UTN, pero la verdad es que muchos chicos de escuelas inclusive que son, digamos, con recursos socioculturales bastante escasos, hay muchos chicos que se van a estudiar a la UNOVA, que Ujú. es la universidad que queda en Junín, acá a 30 kilómetros. Y entonces no solo, digo, yo voy a ir a la clase abierta no solo por mí, no solo por mis hijos, sino también por cualquier supuesto. pibe a quien se le ocurra y tenga la idea de ir a estudiar a la universidad, pueda o no terminar, siempre la universidad te cambia aunque vayas un solo día a una sola clase. Totalmente. Te dejamos con la invitada, Juli. Bien, hoy tenemos una invitada que ya pasó por acá, es ahí, lo voy a pronunciar mal, nos costó, ¿te acordás la primera vez que vino? Aisa Raba, es de Tierra del Fuego, nació en 1982, es profesora en letras por la Universidad Nacional del Comahue, escritora y directora del sello de libros ilustrado Tanta Ceniza Editora. Publicó los libros de poesía Barda, Buenos Aires Poetry en 2014, La luz no se corta como el papel en Ediciones con doble Z 2016, Los sitios de mi cuerpo en Años Luz Editora en 2019, En el patio crece una planta rosario en Queja Ediciones 2021, Sobre esta misma nieve en Esdrújula Ediciones 2022 y ahora, este año, Goday,
el libro de Lo Manifiesto, que salió por Ediciones Liliputenses. Bueno, cuando vi yo el libro ahí nuevito saliendo, le dije, vas a venir a charlar con nosotras, ¿no? Sí, Claro dijo que sí. enseguida. Participó de varias antologías nacionales e internacionales. En 2022 obtuvo las becas Cancerrat y Faber-Lul, no sé si lo pronuncié bien, para las residencias de escritura que le permitieron terminar de escribir este libro, Goday. Y bueno, ahí creo que ya la tenemos ahí conectada. Hola, Itza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juliana? ¿Qué tal, Ivana? Muchas gracias por recibirme. No, Bienvenida. un placer, por favor. Contanos un poquito este nuevo, digo, sacar un libro en este momento, qué difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue un regalo en realidad para mí. Le agradezco muchísimo a Chema Cumbeño, que es el editor de Ediciones Liliputienses, que es una editorial que funciona en Cáceres, en España. Con él ya veníamos hablando de publicar un libro mío allá. Él tiene un catálogo en el que publica específicamente escritores latinoamericanos, un catálogo de poesía muy interesante. Y bueno, ya me había contactado en 2022, cuando yo gané las becas, como iba a estar allá en España, bueno, para que pudiéramos hacer algo allá. Pero en ese entonces, bueno, yo ya estaba hablando con Mariana Lozano Ortiz, que es la editora de Esdrújula Ediciones, que es una editorial de Granada, y que publicó el primer libro que me publicaron allá en España, que es este que tengo acá, que es Sobre esta misma nieve. Ahí, ahí está, perfecto. Uh-huh. Que es una antología que recoge textos de mis libros anteriores, todos los que vos dijiste. Y entonces le dije a Chema que podíamos esperar a que yo terminara este libro en las residencias, que lo tuviera más armadito, y podíamos probar con ese. Y bueno, se dio la oportunidad recién el año pasado, él estuvo trabajando y sacamos Goday. Ahí se ve perfecto. Es precioso. Bueno, es un libro que quedó muy, muy hermoso. Él trabajó un montón. La edición de tapa ya es muy linda. Sí, tiene así algo etéreo, con esas flores. Un trabajo, ¿no? Digo, porque usaste la beca para escribir este libro. Digo, viene con un trabajo bastante profundo, ¿no? Contanos un poquito cómo fue el proceso hasta llegar a este libro editado. Bueno, yo el libro comencé a escribirlo en 2020, aunque hay textos anteriores, o sea, textos que ya empezaban a prefigurar una poética diferente, que se alejaban un poco de lo que venía escribiendo, de lo que fue el último libro que fue Los sitios de mi cuerpo, porque en el patio crece una planta rosario, que salió por queja. En realidad salió en una colección de fanzines y es un libro muy breve que solo tiene 8 poemas y que ya los tenía escritos desde hacía mucho tiempo. Entonces, en realidad, lo último que yo había escrito, lo último en lo que había trabajado era Los sitios de mi cuerpo. Y estos poemas, que se editó en 2019, como bien dijiste, estos poemas quedaron como, algunas cosas están relacionadas con ese libro, pero en pandemia, bueno, todos la vivimos y nos han pasado diferentes cosas. A mí me costó un poco reconectar tanto con la lectura como con la escritura. Y cuando pude conectar, empecé a plantearme más como me costaba justamente volver a escribir. Me proponía consignas a mí misma, como juegos, con lo que a mí me estaba pasando, lo que me atravesaba en ese momento, pero diferentes maneras de escribirlo. Y por eso este libro es uno de los más heterogéneos míos en cuanto a estructura, porque tiene tanto Seinrus, que son una especie de similar, tiene la estructura del haiku, pero la temática es otra, son textos muy breves. Luego hay textos más largos, o sea, de largo aliento, poemas extensos, más narrativos, otros poemas más conceptuales. Justo hoy salieron publicados en el periódico de poesía de la UNAP, de la Universidad Nacional de México,
Y bueno, aparecen como diferentes estructuras y en ese sentido fue como una exploración para mí muy importante de hacer y el hecho de estar como metida en eso, en ese trabajo y tener la posibilidad de ir a completarlo en intercambio, digamos, con otros artistas en las residencias fue muy enriquecedor. Contanos un poquito en qué consisten estas residencias, por si hay alguien ahí escuchando que tiene ganas, porque siempre están abriéndose. ¿En qué consiste esto del intercambio? Bueno, justamente la primera residencia y por la que yo en realidad viajé a España fue la residencia Can Serrat, que ahora, bien que lo decís, está abierta la convocatoria hasta mayo, no recuerdo la fecha, pero si se fijan en el Instagram de Can Serrat, esa es una residencia que funciona en una masía antigua, una casona a los pies de las montañas de Montserrat, a 40 kilómetros de Barcelona, en Cataluña. Y es una residencia artística que está abierta para diferentes disciplinas artísticas. Hay escritores, hay artistas plásticos, audiovisuales, performers. Y en general vos podés ir, depende de la beca que ganes, podés ir por 1, 2, antes estaba abierta hasta 4 o 5 meses, pero ahora creo que está limitado a 1 o 2 meses de permanencia allí en la casa. Y bueno, es algo, nada, para mí era algo nuevo, digamos, estar conviviendo con gente de lugares tan disímiles, tan diferentes y alejados, porque justo a mí me tocó, yo la hice en agosto y septiembre de 2022 y tuve la oportunidad de conocer gente de Noruega, de Japón, de Estados Unidos, de Italia, de Portugal, bueno, ¿Y cada México. uno todos con escritura o eran de distintas artes? No. Algunos eran escritores y otros había un performer del Líbano, había artistas plásticas, gente, bueno, que pintaba, gente que hacía otras cosas relacionadas con lo artístico, con la pintura, con lo audiovisual. Así que estábamos todos ahí en esa casa conviviendo el día a día, o sea, cocinando, comiendo, haciendo entre nosotros también workshops, talleres, tenías esa posibilidad. Tenés al menos está organizado, ahí está organizado así, vos tenés el día para hacer lo que quieras, o sea, para ocuparte de tu proyecto. Y luego o cenamos todos juntos o cada uno almuerza. Generalmente cenábamos todos juntos cuando ya se terminaba como la jornada. Y algunos días había presentaciones de proyectos o talleres. Cada uno organizaba su taller para compartirlo y te hacía un día determinado, en un horario determinado, te anotabas si querías, si no, no había problema. Pero bueno, yo hice todos los talleres que pude. Y después la otra residencia, que es la del Instituto Ramón Faber-Llull, funciona en Olot, al norte, cerca de Girona. Y esa es una residencia también muy particular, totalmente distinta a la otra, porque funciona en un hotel. Entonces, la oficina de la residencia estaba dentro del hotel y es una residencia que es más breve porque te pagan todo, excepto el pasaje para ir, vos tenés comida, tenés todo ahí, excursiones y demás. Entonces, por lo general son residencias que duran de 5 a 7 días. Y ahí también, justo en el periodo en el que yo fui, que fui en noviembre de 2022, compartí en realidad residencia con todos escritores de diferentes géneros, pero éramos todos escritores. ¿Qué te pasó con eso? Porque digo, compartir, bueno, en general hay una comunidad acá en Argentina de escritores, es como más cercana, capaz ideológicamente, con las temáticas, etcétera. Pero digo, esto de compartir con gente de distintos lugares del mundo la escritura, ¿qué encontraste ahí que no habías encontrado acá? No, en realidad, justamente la semana pasada que estaba hablando en otro programa, me hicieron una pregunta similar y lo que me sorprendió fue que
los temas, pese a que vos escribieras en otro idioma, escribía en otro idioma, los temas y los géneros son los mismos, Claro. O sea, hay los mismos cruces y los temas que a uno lo llevan a escribir son similares. Ujú. Bueno, salvo determinadas cosas o sea, como eventos muy puntuales, sucesos muy puntuales, como en la residencia de Faberliul me tocó compartir con una escritora de Ucrania y una escritora de Rusia. Claro. Fue como, en ese momento, la chica de Ucrania estaba escribiendo unas crónicas de guerra, justamente, bueno, tenía que ver con la situación, digamos, particular Claro. actual en ese momento, pero y ahora, bueno. Pero el resto de la gente, cuando compartíamos lo que escribíamos, aparecen las temáticas universales Los grandes tópicos, ¿no? todos buceamos, o sea, la identidad, el tiempo, bueno, el estar migrante, el amor, el desamor, la muerte, digamos, eso es igual, creo que en todas. Y eso era lo lindo, ¿no? Cuando en esa residencia, como justo cuando yo ingresé, había otros que se iban y teníamos un día en particular que era como el último día que podíamos compartir todos. Propuse que después de la cena hiciéramos una lectura entre nosotros, que nos quedáramos en el living tomando un vino, leyéndonos, que es algo que hacemos mucho acá en Patagonia, como que nos cuesta mucho encontrarnos porque las distancias son muy grandes, entonces cuando nos encontramos, ranchamos y decimos, bueno, ideal. Acá nos quedamos hasta que amanezca. Hasta que se termine el vino. Claro, entonces más o menos era así. Y la idea era leer en la lengua propia, o sea, no traducir. Qué bueno. Y fue fascinante darnos cuenta de que aunque no entendiéramos, había algo que nos llegaba y que más o menos podíamos captar, que o era una historia de amor, o era una historia de... Y fue hasta, no sé, como una comunión. Claro. Claro, qué interesante. Bueno, volvamos al libro. ¿Qué tiene este libro? Un poco decías al principio, que no tienen los otros, los anteriores. Bueno, en primer lugar, yo el libro a medida que lo iba escribiendo, a medida que iba escribiendo los textos, notaba que se iban armando alrededor de elementos. Justo me di cuenta que yo estaba leyendo el libro de Miyamoto Musashi, que es el libro de los 5 anillos. Miyamoto Musashi era un guerrero samurái allá por el siglo XVII. Terminó de escribir su libro poco antes de su muerte, en 1641, y era un libro en el que él recogía para sus discípulos, estudiantes, alumnos, por decirlo de alguna manera, a los que les enseñaba a usar el sable, el wakizaki, el sable largo, el sable corto, para la batalla, recogió un montón de enseñanzas y las organizó en este libro en 5 manuscritos o 5 manifiestos, por eso se llama el libro de los 5 anillos, que son los 5 elementos naturales que según la filosofía japonesa se recogen en el Godai, que bueno, tiene ahí un vínculo con el budismo. Son las enseñanzas del fuego, del aire, del agua, de la tierra y del vacío. Y yo me daba cuenta que los textos que estaba escribiendo de alguna manera se relacionaban con estos elementos. Entonces, la lectura de este libro me sirvió para establecer un diálogo con ese libro y estructurar el mío de esa manera, con otros nombres, cada uno de esas partes, cada una de esas 5 partes, pero que hacen referencia a esos elementos. Y así como el libro de Miyamoto, el objetivo era enseñar para la discordia, o sea, para el combate, yo lo que intentaba de alguna manera con estos poemas era transmitir experiencias
de la discordia, pero para buscar la concordia y la superación del miedo, que es algo que aparece mucho en el libro de él también, y aparecía mucho en ese momento, supongo que por todo el contexto pandémico, ¿no? Estábamos subsumidos en el miedo, ¿no? En el temor, en el no saber, en la incertidumbre, en lo desconocido. Entonces, muchos de estos poemas hablan del miedo. Es un libro sobre el miedo o cómo conjurarlo. Bien. ¿Querés compartirnos algo de Godai, ¿no? Lo pronuncia así, Godai. Sí, bien, Godai. perfecto. Bueno, les comparto algo breve. A ver. Si encuentro por acá. Les comparto este es un poema que tiene 4 partes, pero solamente les voy a leer 2. Se llama Cómo hacer un jardín en la terraza y forma parte del manuscrito de la tierra o libro de la errancia. 2. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida y sediana. Que mal entendimos la palabra, no era posesión, era entrega. La pérdida se nos hizo costumbre y también el ahogo. Tanta agua, tanta tierra metimos en la maceta, tanta luz, mi amor. ¿Alguna vez supimos del equilibrio? Hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, yo no llegué a leerlo, ¿no? Porque hay una cuestión de distancias entre la Patagonia y Buenos Aires que, bueno, es difícil. No, y también el hecho de que yo traje, o sea, como el libro se editó allá, pude traer muy pocos ejemplares. Y hicimos una presentación la semana pasada acá en Neuquén y me quedaron aún menos ejemplares. Pero estamos viendo con una editorial de acá, que pronto voy a revelar cuál es, poder sacar la edición argentina. Qué bueno, qué bueno, por favor. Aixa, esto de, bueno, estás desde el lado del escritor que edita y a la vez sos editora. ¿Qué diferencias notás, no? Porque, bueno, acá trabajaste con una editorial, ni siquiera es argentina, ¿no? Hay otra dinámica, digo, de un lado y del otro. ¿Qué te costó, qué no? Sí, bueno, eso tiene que ver el tema de cómo es el trabajo del editor y cómo lleva adelante su proyecto propio editorial. Hay tantos editores como personas, entonces siempre es diferente. Yo tuve muy diversas experiencias como autora con las editoriales que me publicaron. Hay editores que se involucran más con el libro y que, digamos, que te acompañan en ese proceso de volver a leerlo y ver si hay algo para mejorar, si hay algo para cambiar. Y hay otros editores que te piden el libro y te publican directamente. Yo como editora también vivo las dos experiencias. Hace 5 años que tengo Tanta Ceniza. Que tiene unos títulos tremendos y ahora sacó uno de Florencia Lobo que estábamos todos esperando. Sí, ese es un librazo, porque además son 2 libros en uno, así que es como su primer libro que estaba descatalogado y uno nuevo que es una maravilla. Pero también yo, digamos, el trabajo que, por ejemplo, ese libro en particular, con Flor venimos hace ya 1 año y medio trabajándolo en el sentido de que venimos pensando en cómo armarlo, cómo poder publicar los 2 libros juntos, cómo hacer que sea posible eso en un libro físico, trabajando con la ilustradora, que es en este caso la misma diseñadora. Pero es un libro al que yo, por ejemplo, no tuve que tocarle nada, o sea, fue darle a la autora el tiempo de decir, volví a leerlo, a ver qué encontrás, cómo te sentís con los textos ahora, y de ahí surgieron algunos cambios.
Hubo otros procesos, por ejemplo, con Flor de Felipe, con Lola Halfon, que nosotras editamos su primer libro, con Cecilia Perna, con las que estuve como leyendo el libro, encontrándonos y leyéndonos juntas durante meses para ver cómo sonaba, para ver qué había que cambiar, para ver el tono, las partes, etcétera. Eso se dio con algunas autoras y con otras no. Es como diferente. Cada libro marca su pulso, ¿no? Sí. Y lo que yo siempre lo hablo con las autoras, se los digo, y es lo que siempre cuento de Tanta Ceniza, la idea de la editorial es poder de alguna manera rescatar la temporalidad que venimos olvidando, ¿no? La temporalidad de la lentitud, de no apurar ningún proceso, porque estamos en un proceso de creación, que a su vez es un proceso casi de autoconocimiento. Total. De la propia poética y de la propia persona. Entonces, respetar ese proceso. Nosotras el año pasado sacamos un solo libro, que fue el de Flor de Felipe. Y era así. O sea, no se podía. Está más perfecto. Que en un mundo que propone la hiperproductividad, ¿no? Sí. Estoy no de ese estoy lado. rigiendo por la lógica mercantilista en ningún sentido. No, lejos hoy, ¿no? Digo, tener una editorial independiente en 2024, ¿qué dificultades les ha presentado? Bueno, en 2024 y en Patagonia, que no es un dato menor. A mí una de las principales, de los principales desafíos es el tema de la distribución. Porque llegar o sea, hacer que nuestros libros lleguen a todo el país, porque de a poquito vamos como cruzando el charco y estando en otros lugares, pero es como... es muy difícil y yo tengo que agradecer de todo corazón la ayuda de las manos amigas. O sea, Tanta Ceniza no podría estar donde está, que casi que tenemos una librería en cada provincia. A lo largo de estos 5 años lo fuimos construyendo, y eso fue gracias a las manos de amigos, de amigas, de las autoras mismas, que llevan los libros, que les digo, che, ¿me tendrías una cajita en tu casa para cuando yo te avise poder llevar a la librería si hay que reponer? Así fue, y desde el principio, desde que empecé porque no trabajo con distribuidora, claro. Porque si tuviera que depender de una distribuidora, bueno, se pierden un montón de cosas, se ganan otras, pero se pierden un montón de otras cosas. Y bueno, la distribución fue armar una red de amistad, de colaborativa. Por eso yo siempre digo, Tanta Ceniza es una editorial autogestiva, independiente, pero sobre todo colaborada, o sea, hecha con el trabajo de todos los que pudieran aportar al proyecto. Claro, sí, es como sucede, ¿no? En casi todas las editoriales independientes. A menos que, bueno, cuenten con fondos que en general no se cuentan. Aixa, última pregunta respecto del libro. ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se consigue? Vos decías que lo vas a sacar con otra editorial argentina. ¿Tus libros anteriores, dónde? ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, este libro en particular se consigue solo en 2 librerías de acá de Neuquén, que son Mala Palabra, Casa Librera, y Cosa Seria. Cosa Seria, que está online también, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente, está online. Y si no, se pide a la editorial, digamos. Mis libros anteriores en las mismas 2 librerías, y en Buenos Aires se consiguen en la COP, librería en Almagro. Ahí se pueden conseguir. Y también en Mal de Archivo, en Rosario. Ahí están también los anteriores. Bien. ¿Qué opinás? Porque tenés una formación en una universidad pública. ¿Qué podés decir respecto de lo que va a suceder hoy, 23, en la marcha, ¿no? En defensa de la universidad pública y gratuita? Bueno, no sé lo que va a suceder, pero espero que sea masiva. Espero que vayamos todos. Y acá en este país sabemos que la educación
que es pública y es gratuita, y es una necesidad, y la tuvimos que defender, como ustedes decían al principio, en un montón de oportunidades. Esta es una más. Ojalá que sea la última, que no haya que volver a defender este derecho. Nada, yo voy a ir. Y voy a ir con un libro, además, porque hoy es el Día Internacional del Libro. Entonces, no puedo más que decir que es necesario que todos vayamos. No importa si pasaste o no por la educación pública, o sea, por la universidad pública. Yo, como vos decías, de primeras generaciones de universitarios, yo no soy la primera recibida, porque mi papá tuvo la oportunidad de ir a la universidad en plena dictadura, no pudo terminar por cuestiones personales, o sea, tuvo que mantener una familia y demás, pero yo sí me recibí y soy la primera en recibirme de la universidad pública. A mí me dio todo la universidad. Yo además la hice al principio de los años 2000. No solo conozco la universidad, la facultad donde estudié, sino conozco muy bien la biblioteca, porque en ese entonces no podía, no tenía, entonces me copiaba de los libros. Tengo cuadernos enteros de resúmenes de libros. Así que nada, le agradezco mi formación a la universidad y le agradezco todos mis conocimientos. Vamos a estar ahí entonces en distintos lugares, nosotros desde acá, desde Chacabuco, en las puertas de la UTN, en una clase abierta, manifestándonos. Ustedes desde allá, desde Neuquén, defendiendo la universidad, los libros, el acceso a la cultura. Aixa, te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá a hablar de tu libro y espero que en algún momento nos encontremos. Ojalá que sí. Gracias, Juliana. Gracias, Ivana. Gracias a los oyentes. Bueno, Juli, ¿vamos a una pausa? Vamos con una pausa, nos volvemos a encontrar el martes y nos vemos hoy a la tardecita en las puertas de la UTN. Perfecto.